Hola, ¿cómo están? Pues una vez más aquí en nuestro discipulado en casa. Ya quedó establecido, ¿ok? Muy bien. Estamos en el discipulado número 6. Así es de que, bueno, pues vamos comenzando. Espero que hayan tenido una semana excelente. Desde aquí les mando muchos saludos, muchas bendiciones. Y ya saben, suscribirse al canal, compartirlo con todos aquellos que quieran, que lo necesiten. Y bueno, pues muchas bendiciones. Ya saben, dedito arriba y todo lo que ayude a que el reino de Dios se establezca por todos lados. Así es de que compártanlo con muchas personas. Yo espero que y sé que les va a ser de bendición. El día de hoy vamos a ver el capítulo número 6 y vamos a comenzar con Juan 1, del 6 en adelante. Dice: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin que todos creyesen en él. Recordando que Juan era primo hermano de Jesús, de nuestro Mesías, Yeshua. Juan también nació mediante un milagro porque su mamá no podía tener hijos. Así que Dios le hizo concebir un hijo con su esposo, obviamente. Y bueno, le ganaba como 6 meses a Jesús. Y a mí me gusta mucho cómo la palabra de Dios, en ella vemos como tanta exactitud, tanto propósito. ¿Por qué Juan tuvo que venir antes que Jesús? Bueno, él venía a preparar el camino de Jesús. Él predicaba el arrepentimiento. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros nos acercamos a Jesús, cuando nosotros le entregamos nuestro corazón a Jesús, cuando nosotros queremos una relación con Dios, es muy importante primeramente tomar en cuenta el arrepentimiento. Juan predicaba: arrepiéntanse, y a todo el mundo les decía que se arrepintieran, porque yo he conocido muchísimas personas que por alguna razón han iniciado sus vidas con Dios y, por ejemplo, que fueron a una predicación y de repente ese día predicaron acerca de cómo salir de las deudas. Y entonces de repente se levanta una invitación a recibir a Cristo y su objetivo es para que Jesús me saque de las deudas, o para conseguir una novia, o para conseguir marido, o para que Dios me dé una casa, o me falta un carro. La razón o por sanidad, la razón que sea, no es la razón correcta por la cual nosotros tenemos que entregarnos a Jesús. La razón real y la que yo he visto en toda mi vida que da muy buenos resultados es cuando la gente tiene convicción de pecados, cuando acepta que tiene pecados, cuando se acepta que es un pecador y que necesita un Salvador, que necesita ser perdonado, ser redimido, que la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario nos lave, nos limpie, nos haga conscientes, como dice la palabra, que éramos enemigos de Dios en nuestra mente, porque nuestra mente no era buena para con Dios. En nuestra mente unos son mentirosos, otros codiciosos, otros fornicarios, otros adúlteros, otros, bueno, hay muchísimas cosas, enojones, otros son unos flojos. Pero cuando nosotros venimos a Jesús, nosotros lo primero que tenemos que hacer es reconocer que somos pecadores. Y a eso venía Juan. Juan vino a predicar el arrepentimiento. Dice así: no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Entonces él vino antes predicando el arrepentimiento y para dar testimonio de la luz, porque iba a venir Jesús a bautizarse con él. Y entonces es cuando dice: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Dice: aquella luz verdadera que alumbraba a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. Fíjense cómo dice aquí: el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. Aquí mismo en Juan, en el capítulo 1:1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era
con Dios y el verbo era Dios. De tal manera que Jesucristo dice, Él es el verbo. ¿Se acuerdan cuando Dios dijo, hágase la luz y se hizo? Bueno, Él es el verbo, ¿ok? Entonces dice que el mundo, en el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Quiero explicar esto muy bien. En una ocasión yo le explicaba esto a una persona y creo que quedó muy claro y espero que quede muy claro. Fíjense bien, el mundo fue hecho por Dios. Entonces, Dios escogió a un pueblo para que fuera su pueblo, que eran descendientes de Adán y de Eva, de Abraham, Isaac y Jacob. De ahí Dios hace un pueblo y forma al pueblo de Israel. Todos los demás pueblos para Dios son el mundo. ¿Por qué? Porque todo el mundo tenía otros dioses. El único pueblo monoteísta fue el pueblo de Israel porque Dios lo formó, Dios lo hizo, Dios los llamó de Egipto, que en Egipto eran politeístas, pero ellos ya tenían el conocimiento de quién era el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y entonces esa es la diferencia entre el mundo y entre el pueblo de Israel, que el mundo, todas las demás culturas eran politeístas. Y el pueblo de Israel era el único pueblo del mundo que era monoteísta y que creía en el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob, en el Dios de la Biblia. Entonces aquí dice muy claro, en el mundo estaba, por él fue hecho el mundo, pero el mundo no lo conoció. ¿Por qué? No lo honraba, no lo respetaba, no seguían sus mandamientos. El único pueblo que lo había aprendido a conocer, al cual se le había dado los mandamientos, era el pueblo judío, el pueblo de Israel. Dice, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Entonces hay una gran diferencia. El mundo no lo conocía. A los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. ¿Por qué no lo recibieron? Bueno, ellos estaban esperando un rey poderoso, un rey que tuviera mucho dinero, mucho poder, un rey guerrero como el rey David. Perdón, es que me comí una nuez, debo confesar. Ante el discipulado me comí una nuez de la India, gracias, a favor de mi cerebro. Permítanme, por favor. Listo. Entonces, ¿en qué nos quedamos? Bueno, que el pueblo de Israel era el único pueblo que conocía a este Dios. Pero dice que entonces ellos estaban esperando a uno como el rey David, guerrero poderoso, que los quitara del yugo de los romanos. Eso es lo que esperaban, un rey de guerra, un rey político, un rey poderoso. ¿Y qué pasa? Que viene Jesús, que era descendiente del rey David, pero carpintero. Carpintero, un hombre de paz, un hombre que venía a establecer un reino completamente diferente al reino de David. El reino de Jesucristo, él decía, ¿me ven a mí? Están viendo al Padre. Lo que Jesucristo quería establecer es que el mundo, su pueblo, el pueblo de Israel, conociera que Dios es amor. Conociera que Dios es un Dios de paciencia, que Dios es un Dios fiel, que Dios es un Dios poderoso, que aprendieran a obedecerlo. Porque ¿qué sucedía? En los tiempos de Jesús, el pueblo de Israel ya estaba muy desviado. El pueblo de Israel tenía ya como 400 años, ya bien frío. Los fariseos habían hecho una religión de lo que Dios había planeado. Dios no había planeado una religión entre Dios y los hombres. Dios no estableció una religión. Dios quería una relación con el hombre. Cuando Dios venía al huerto a platicar con Adán y con Eva, Él venía como Dios y como Padre a platicar con sus hijos, a enseñarles como sus hijos. Él no vino con Adán y Eva a decirles,
he aquí yo vengo a darles una religión. Les voy a explicar cuál es la religión verdadera, hijos míos. A ver, siéntense, vamos a establecer desde ahorita la religión verdadera. No, Dios no vino a establecer una religión verdadera. Yo les explico algo. Creo que no sé si se los dije en el anterior discipulado, pero se los voy a recordar. Si no, es que ya me hago bolas con tantos discipulados. Ya no sé a quién le dije qué. Pero fíjense bien, si Jesús hubiera querido establecer una religión, pues hubiera establecido la judía, porque él era judío, nacido de judíos, con toda la cultura judía, con los mandamientos judíos, y los judíos estaban llenos de tradiciones. Pero, sí creo que sí lo expliqué la vez pasada, pero los fariseos le decían, ¿por qué tus discípulos no hacen como nosotros? Que no respetan las tradiciones. Entonces, Jesús precisamente venía a quitar las tradiciones de hombres y a establecer lo que él dijo desde un principio que quería. Jesús decía, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie puede venir al Padre si no es por mí. Entonces él vino a establecer una forma de vivir la palabra de Dios, una forma de ser un hijo de Dios, siendo hacedores de la palabra, no estableciendo una religión, porque cuando establecemos una religión, los seres humanos comenzamos con tradiciones, comenzamos a inventar, comenzamos a querer ser muy creativos. Y en una ocasión, no recuerdo si esto fue cuestión de un chiste, pero sí me puse a meditar en ello. Creo que fue un chiste. Alguien me dijo, ¿por qué será que Dios creó todo, y al último creó al hombre? Yo de veras así de, ¿por qué? Yo creo que, aunque era un chiste, yo creo que tiene una razón muy poderosa. Imagínense ustedes si primero hubiera hecho Dios a Adán, y luego después, bueno, el cielo, la tierra, las estrellas, y luego después Adán. Y luego hubiera dicho Dios, bueno, voy a hacer a los elefantes. Y que de repente Jesucristo, momento, Señor, no. Mira, yo pienso que los elefantes deberían de ser rosas. Bueno, no, azules, porque yo soy hombre. Azules, con unas orejas así como de perro. Imagínense a Adán pidiéndole opiniones, o dándole opiniones a Dios de cómo cree él que deberían ser mejores las cosas. Ahora imagínense ustedes a Adán sugiriéndole cómo quiere a su esposa, ¿verdad? ¿Cómo quiere a su mujer? No, permíteme, Señor, permíteme. A ver, yo quiero una mujer así y así y así. Y yo creo que Dios puso al último al hombre para Dios hacer libremente todo lo que él quería hacer, establecer todo lo que tenía que establecer, todas las leyes, imagínense, la ley de la gravedad. Imagínense a la hora que Dios establece la ley de la gravedad y Adán, no, momentito, Señor, yo quiero volar. Y no, mi hijo, espérate, si no eres pájaro. Ay, no, imagínense si todo hubiera sido según el gusto de Adán. Creo que hubiera sido algo desastroso. Y obvio, tampoco le pidió su opinión a Eva, ¿no? Para que no piensen que esto es un comentario feminista. No. En realidad, Dios hizo a Adán y a Eva al último, para que todo ya estuviera ya hecho. Ellos no tenían que inventar ni decir nada. ¿Por qué? Porque yo creo que hubieran inventado una religión. Yo creo que es lo primero, y bueno, tan es así que déjenme decirles algo. Cuando Adán y Eva pecan y mueren, pero no se percataron de que habían muerto, ¿qué fue lo que hizo Adán y Eva? ¿Se recuerdan qué hizo Adán y Eva? Tomaron unas hojas de una higuera y con eso se taparon. Y cuando Dios vino, así como que dijo, no, con eso no se van a tapar, fíjense, con eso no se van a esconder. Dios tuvo que sacrificar un animal porque lo vistió con piel de animales. Entonces tuvo que hacer desde ahí el primer sacrificio. Dios tuvo que sacrificar un animal. Entonces no era a la manera de Adán y Eva. Si se fijan desde el principio, cuando ellos mueren, lo primero que hacen es inventar con qué taparse. Y Dios dijo, no me gusta su invento, fíjense. Con esto no se van a tapar porque se van a hacer bien hipócritas.
Entonces, Dios tenía su manera y era a través del sacrificio. Fue la primera vez que se derramó sangre, porque para que los vistiera con pieles de animales es porque tuvo que haber un sacrificio a fuerzas. Entonces, fíjense bien. Entonces, los suyos, que eran los judíos, no lo recibieron. ¿Por qué? Porque no querían un rey, un Dios a la manera de Jesucristo. Carpintero, sin poder, sin dinero, no. Él venía a establecer un reino espiritual, un reino donde la misericordia fuera importante, un reino donde el amor fuera lo más importante, un reino donde pudiéramos tener salvación a través de él. Entonces vino a los suyos no lo recibieron. Esa fue la razón por la cual no lo recibieron, porque ¿cómo que un carpintero? Bueno, es más, ahí de donde era Jesús ni siquiera pudo hacer milagros, porque nadie creía en él. Entonces ni lo recibieron ni creían en él. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces fíjense qué hermoso. Dice todos los que le recibieron. Por causa de que los suyos, el pueblo de Israel, no lo recibe, entonces es la oportunidad que Dios nos dio a nosotros, a los que no éramos el pueblo de Israel, de recibirle. A esto Dios le llama nacer de nuevo. ¿Recuerdan un fariseo que vino y le preguntó qué es necesario para heredar el reino de los cielos y cómo le tenemos que hacer? Y le dijo a Nicodemo, pues tienes que nacer de nuevo. Y Nicodemo le dice, ¿cómo? O sea, ¿me tengo que regresar al vientre de mi mamá? No, el hombre, como era fariseo, no entendía. Pero Jesús le estaba hablando de ser engendrados por el Espíritu Santo. Y esto es algo maravilloso y les voy a decir por qué. Jesucristo fue engendrado por el Espíritu Santo en el vientre de María. Ahora, nosotros somos engendrados por el Espíritu Santo en nuestro corazón. Cuando nos arrepentimos, nos aceptamos como pecadores, aceptamos que necesitamos un Salvador, aceptamos que necesitamos recibirlo, porque si no lo recibimos, hacemos lo mismo que su pueblo hizo, no recibirlo. ¿Ok? Entonces, para que nosotros tengamos salvación, dice aquí muy claramente, más a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, fíjense bien, cómo un ser humano del mundo, que si estás en el mundo eres criatura de Dios, no eres hijo de Dios. Para ser hijo de Dios necesitas ser engendrado por el Espíritu Santo. Y esto no puede ser de otra manera más que recibiendo a Jesús como tu Señor y tu Salvador. Con la pena. Pero cuando yo entendí esto, yo entendía que yo era una criatura, era una creación de Dios, pero no era su hija. Ahora, ¿por qué descubrí que no era su hija? Muy fácil. En una de esas, Jesucristo voltea y les dice, y a los mismos judíos les dice, ustedes son hijos de su padre el diablo. Y se quedan, no, pero si nosotros somos hijos de Abraham, ¿qué te pasa? No, dice, porque ustedes hacen las obras de su padre el diablo. O sea, el pecado son las obras de Satanás. Por tanto, cuando nosotros no hemos sido engendrados por el Espíritu de Dios, somos hijos del diablo. Dicho por Jesús, porque hacíamos las obras del diablo. Pecar de lo que quieran y gusten. La Biblia dice que cuando una persona peca en la ley, según la ley, si pecas con un solo pecado, ya infringiste la ley. Ya. O sea, todos somos contados como si mientes, si robas, si adulteras, si lo que quieras. Ese único pecado ya te hace digno de muerte, según la Biblia, ¿ok? Según la ley, así era. Como nadie pudo cumplir eso, porque no había un ser humano perfecto, porque todos traíamos el gen del pecado gracias a Adán y Eva, entonces todos necesitábamos un Salvador. Entonces, aún la persona más santa de esta tierra, el que se crea la Madre Teresa de Calcuta, el que se crea, no sé, el que me digan, el Dalai Lama, el que se crea que casi levita, ¿no? Ninguno es santo. Todos en algún punto, según la ley de Dios, pecamos. Por lo menos en uno, pero yo creo que honestamente, ¿cuál uno ni dos? Son muchos pecadines. Les voy a decir por qué. La ley de Dios
no es nada más, son 10 mandamientos. La ley de Dios son 635 mandamientos. Según yo eran 613, ¿no? Bueno, ahorita lo checamos. Según yo eran 613, pero eran muchitos. Entonces yo les aseguro que de los 600 y cacho de mandamientos, por lo menos transgredimos 10 cada uno, ¿no? Mínimo 10. Desde que eras chiquito, ¿y quién se comió las galletas? Y el otro, así con las galletas todas embarradas en la cara. No, mamá, no, yo no fui, fue mi hermano. Y con las galletas así, ¿no? Escurriéndole el chocolate al chamaco todavía por la boca y echándole la culpa al hermano. Desde chiquitos mentimos. Yo creo que la mentira es uno de los pecados más recurrentes del ser humano. Que mentiritas piadosas, que mentiritas blancas, la que sea. Dice la palabra de Dios que Satanás es el padre de toda mentira. Entonces, ¿qué huele? ¿De quién éramos hijos, no? Entonces, por eso Jesucristo dijo, ustedes son hijos de su padre el diablo. ¿Qué necesitábamos? Nacer de nuevo. ¿Cómo? Recibiendo a Jesús como Señor y Salvador, porque Él nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. No hay otra manera, no hay otra forma, no hay otra puerta, no hay otro camino. Él es el camino, la verdad y la vida, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Cuántos mandamientos fueron? 613 dentro de Estaba ya, tenía razón. 613 mandamientos. Muy bien, 613 mandamientos. Miren, yo he discipulado por muchísimos años y no he encontrado a ninguna persona que me diga, no, yo no pequé en ni uno. Y la Biblia dice claramente que aquel que diga que no ha pecado es un mentiroso. Entonces todos hemos pecado. Por tanto, Jesús murió por todos. Por tanto, necesitábamos un Salvador. Todos los que estamos aquí en la tierra necesitamos un Salvador. Fuera de Jesucristo, ninguno se salvaba. Pues por eso fue necesario. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes que mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Fíjense qué tremendo es esta parte. A Dios nadie le vio jamás. ¿Cuándo fue que vieron a Dios? Jesucristo lo decía, ¿me ven a mí? Están viendo al Padre. Entonces, la única forma de tener un contacto con Dios no es a través del budismo, no es a través de lo que quieran cualquier religión del mundo para Dios, para el Dios de Israel, creador del cielo y de la tierra y de todas las cosas. Todo el mundo no es su hijo, son creación. Necesitamos entender que para ser su hijo, el que quiera ser hijo de Dios, necesita ser engendrado por el Espíritu Santo a través de recibirle como Señor y Salvador. Es la única forma de tener derecho a ser hijos de Dios. ¿Cuánto tiempo tenemos para saber si oramos o todavía le seguimos aquí? 24 minutos. Perfecto. Entonces dice, a Dios nadie le vio. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, fíjense qué hermoso. Él es el camino, Él es la puerta, Él es la luz, Él es todo. Él es el creador de todo. Entonces, ¿qué les parece? Yo los invito que hagamos una oración para recibirle. Hay otros versículos, en Romanos se encuentran estos, donde dice que le tenemos que confesar, para confesarle con la boca y creer con el corazón que Él es el Hijo de Dios. Si nosotros le confesamos con nuestra boca, en el libro de Romanos, dice eso, y si creemos en nuestro corazón que Él es el Hijo de Dios, que Él murió en la cruz del Calvario,
por nuestros pecados, para darnos derecho a ser hijos de Dios, entonces somos nacidos de nuevo. Tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, si no, no hay nacimiento de nuevo, porque dice la palabra que entre Dios y los hombres había una barrera, y esa barrera era el pecado. No hay manera que esa barrera se quite si no es por el arrepentimiento, y no hay manera de llegar al Padre si no es por Jesucristo. Entonces vamos a orar. Papito precioso, te damos muchísimas gracias, Padre, por haber enviado a Jesucristo, a Yeshua HaMashiach. Gracias, gracias por tu Espíritu Santo, porque tú, Jesús, dijiste que convenía que tú te fueras para que viniera el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos redarguye de pecado, de juicio y de justicia. Él nos lleva a toda verdad y a toda justicia. Gracias, Dios. Queremos pedirte perdón por todos nuestros pecados. Todos y cada uno de nuestros pecados te los entregamos a ti en este momento. Sabemos que sin perdón de pecados no puede haber realmente un nacimiento de nuevo, porque no vamos contigo para que nos des una casa. No queremos entregar nuestro corazón para que sanes nuestro cuerpo de alguna enfermedad. No queremos entregar nuestro corazón a ti para ser prósperos. No queremos entregar nuestro corazón a ti por ninguna otra razón, sino porque queremos amarte con todo nuestro corazón, como dice la palabra de Dios, que el primer mandamiento es amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu carne, con todo tu ser, con toda tu mente, con todo. Queremos amarte y no te podríamos amar, Señor, sinceramente ni correctamente si no te pidiéramos perdón por nuestros pecados. Así que, Señor, te pedimos perdón por todos nuestros pecados, te pedimos perdón por todo lo que le hicimos a las personas, por lo que nos dañamos a nosotros mismos y por haberte ofendido a ti. Señor, también queremos recibirte como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Queremos tener derecho a ser engendrados por el Espíritu Santo, Señor, para ser llamados hijos de Dios. Queremos confesarte con nuestra boca que tú eres el unigénito, que tú has venido en carne, que tú diste tu vida por nosotros en la cruz del Calvario, y queremos creer en nuestro corazón que tú eres el único Mesías, el único Dios verdadero, el creador del cielo y de la tierra, el Dios de Isaac, de Abraham y de Jacob. Gracias, Dios Todopoderoso, porque tú nos das la oportunidad no solamente de ser salvos y de ser perdonados, sino que nos da derecho a la vida eterna. Gracias, Dios. Espíritu Santo, transforma nuestro ser, transforma nuestra alma, transforma nuestra mente. Queremos entregarte a ti nuestra mente, nuestros pensamientos, para que sean cambiados y transformados por el poder del Espíritu Santo, porque tu palabra dice que tenemos que renovar todos nuestros pensamientos para yo no ser más hijos del diablo, sino para ser hijos tuyos y tener tus pensamientos y no los pensamientos del diablo, sino que realmente un día, Señor, reflejemos tu gloria. Sabemos que hoy somos nacidos de nuevo cuando nos entregamos a ti, pero creceremos, pero maduraremos, pero llegaremos a ser exactamente el reflejo de tu gloria. Gracias, papito amado. Gracias, amado Yeshua. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Que tengan un excelente día. Si tú recibiste a Jesús como tu Señor y tu Salvador el día de hoy, quiero que sepas que el día de hoy hay una fiesta en el cielo. Así como el hijo pródigo, que fue recibido por el Padre, le dio un anillo, le cambió las vestiduras y hizo una fiesta con sus siervos ahí en ese lugar. Pues si esto lo hiciste tú por primera vez, hoy hay una fiesta por causa tuya, porque tú le recibiste y Jesucristo podrá confesar un día delante del Padre, Él te recibió, Padre, y algún día podrás entrar al reino de Dios. Cuando ya no estemos aquí con este cuerpo, tendremos oportunidad a la vida eterna. Que Dios te bendiga. Te espero el próximo capítulo, no te lo pierdas porque vamos a ir aprendiendo más y más y más de él. Compártelo. Esta es una forma muy buena de compartirle a aquellos que no conocen, aquellos que no tienen idea que tienen que recibir a Jesucristo, aquellos que no tienen idea de que si no reciben a Jesús como Señor y Salvador, no son salvos.
Recordemos, no estamos hablando de religión, estamos hablando de una relación personal con Dios que te transforme, que te cambie, que seas una nueva criatura y que nadie ni tú mismo te reconozcas por los grandes cambios que el Señor va a hacer a través de su Espíritu Santo. Muchas gracias, que Dios te bendiga y nos vemos la próxima vez.